Haribol, Hare Krishna. Bueno, Hare Krishna. Bueno, por favor acepten mis respetuosas reverencias. Mi nombre es Keshav Ram Das y estoy transmitiendo desde Mendoza. Muchas gracias a Prabhu Chitrak, a Madre Mahasundari, por esta posibilidad. Espero que esté saliendo bien, que se esté viendo bien. Así que bueno, muchas gracias. Vamos a leer el Bhagavad Gita. Primero vamos a cantar un poquito la canción que siempre cantamos. Jai Radha Madhava Jaya Kunja Bihari Jai Radha Madhava Jaya Kunja Bihari Gopi Janna Balaba Jaya Giri Varadari Balaba Jaya Giri Varadari Yashoda Nandana Braja Jana Ranjana Shoda Nandana Braja Jana Ranjana Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari Jaya Radha Madhava Jaya Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Jaya Kunja Bihari Janna Balaba Jaya Giri Varadari Gopi Janna Balaba Jaya Giri Varadari Shoda Nandana Braja Yashoda Nandana Braja Jana Randana Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama Rama Hare Hare. Hare Krishna, Haribol. Bueno, vamos a leer el Bhagavad Gita tal como es, de su divina gracia, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. En esta oportunidad leemos el capítulo número 2, resumen del contenido del Gita, el texto número 22. Vasam sijirnani yata bihaya navani grinadinaro parani yata sharirani bihaya jirnani anyani samyatinavani dehi. Entonces, la traducción: así como una persona se pone ropa nueva, asimismo, el alma acepta nuevos cuerpos materiales, desechando los viejos e inservibles. Significado por Srila Prabhupada Ki Jai. El cambio de cuerpo del alma individual atómica es un hecho aceptado.
Hasta los científicos modernos que no creen en la existencia del alma, al mismo tiempo no pueden explicar cuál es la fuente de la energía del corazón, tienen que aceptar los cambios continuos del cuerpo que van ocurriendo de la infancia a la juventud y de la juventud a la vejez. De la vejez el cambio pasa a otro cuerpo. Esto ya se ha explicado en el verso anterior, 2.13. El traslado de a otro cuerpo se vuelve posible por la gracia de la superalma. La superalma satisface el deseo del alma atómica tal como un amigo satisface el deseo de otro. Los Vedas, tales como el Mundaka Upanishad, así como también el Shvetasvatara Upanishad, comparan al alma y a la superalma con dos pájaros amigos posados en el mismo árbol. Uno de los pájaros, el alma individual atómica, se halla comiendo del fruto del árbol, y el otro pájaro, Krishna, observa a su amigo. De los dos pájaros, aunque ambos son iguales en calidad, uno está cautivado por los frutos del árbol material, mientras que el otro simplemente observa las actividades de su amigo. Krishna es el pájaro testigo y Arjuna es el pájaro que come. Aunque son amigos, no obstante, uno es el amo y el otro es el sirviente. Que el alma atómica olvide esa relación es la causa de su cambio de posición de un árbol a otro. El alma jiva está luchando muy afanosamente en el árbol del cuerpo material, pero en cuanto accede a aceptar al otro pájaro en el carácter de maestro espiritual supremo, tal como Arjuna accedió a hacerlo al entregarse a Krishna voluntariamente para que lo instruyera, el pájaro subordinado se libra de inmediato de todas las lamentaciones. Tanto el Mundaka Upanishad 3.1.2 como el Shvetasvatara Upanishad 4.7 confirman esto. Samane brikshe purusho ni magno nishaya shochati mohyamana yushtam tada pasyatyanyamisham asya mahimanam itibita shokaha. Los dos pájaros están en el mismo árbol. El pájaro que come está totalmente agobiado por la ansiedad y el mal humor como disfrutador de los frutos del árbol. Y de una forma u otra, el pájaro que sufre vuelve la cara hacia su amigo, que es el Señor, y conoce sus glorias, de inmediato se libera de todas las ansiedades. Ahora, Arjuna ha vuelto la cara hacia su amigo eterno, Krishna, y está aprendiendo el Bhagavad Gita con él. Así pues, por el hecho de oír a Krishna, Arjuna puede entender las glorias supremas del Señor y liberarse de la lamentación. Aquí, el Señor le aconseja a Arjuna que no se lamente por el cambio de cuerpo de su anciano abuelo o de su maestro. Más bien, debía estar feliz de matar sus cuerpos en una pelea justa, de modo que ellos pudieran limpiarse de inmediato de todas las reacciones provenientes de las diversas actividades corporales. Aquel que da la vida en el altar del sacrificio y en el debido campo de batalla, de inmediato se limpia de las reacciones corporales y es promovido a una condición de vida superior. Así que Arjuna no tenía ningún motivo para lamentarse. Srila Prabhupada Ki Jai. Leemos nuevamente el texto número 22 del capítulo 2 del Bhagavad Gita. Vasam si jirnani yata vihaya navani grihnati arani tatha sharirani vihaya jirnani anyani samyati navani dehi.
Así como una persona se pone ropa nueva y desecha la vieja, asimismo el alma acepta nuevos cuerpos materiales, desechando los viejos e inservibles. Om Agyanati Mirandasya Janan Jana Salakaya Chakshur Unmilitan Jana Tasmai Sri Gurave Namaha Mukam Karoti Vachalam Falgum Lam Gayati Kitim Gyat Kripa Tamaham Bande Sri Gurun Dinatarana Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshvari Brishavanu Sutadevi Pranamami Haripri Vancha Kalpa Tarubhyascha Kripa Sindubhya Evacha Patitanam Pavanibhyo Vaishnavavyo Namo Namaha Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sadvaita Gadadhar Sivasadi Gaur Bhaktavrind Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Hare Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prastaya Bhutale Srimate Vidabahu Prabhuriti Namine Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prastaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine Namaste Sarasvati Deve Gauravani Pracharine Nirvishisha Shunyavadi Pastyatya Deshatari. Bueno, nuevamente muchas gracias por la oportunidad. Mis saludos especiales para Chitrak Prabhu, para Madre Mahasundari. Y bueno, vamos a comentar algo acerca de este texto. Luego, si quieren enviar algún comentario, alguna pregunta, alguna duda, alguna crítica, bienvenido sea. Se dice que así como hay distintos pájaros que vuelan en distintas altitudes, ¿no?, de acuerdo a su capacidad de volar, bueno, de la misma forma, los devotos explican de acuerdo a su capacidad. Y bueno, mi capacidad no es más que esta, así que eso es lo que quería decir primero. Entonces, bueno, aquí se está hablando muy claro de un texto, de un ejemplo que se dan en los Upanishads, acerca de, es como uno de los, por lo menos personalmente, como uno de los textos principales, uno de los ejemplos que escuché cuando vine a Conciencia de Krishna, el tema de los dos pájaros en un árbol, ¿no? ¿Qué representan? ¿Qué significa? Y bueno, básicamente lo que se está diciendo aquí es que el conocimiento que nosotros adquirimos, por el cual tenemos que desarrollar para poder liberarnos de esta existencia material finalmente, se hace con un esfuerzo personal, ¿no?, libre albedrío, pero finalmente tenemos la ayuda. Si no, no podríamos hacer ningún avance. Tenemos la ayuda del propio Krishna en la forma de Paramatma. Krishna está en nuestro corazón, impartiéndonos, tirando como una onda, ¿no?, ya que nosotros vinimos a este mundo material por libre albedrío y no sabemos cómo volver. Es como cuando nos perdemos, se da el ejemplo siempre del famoso laberinto, ¿no? Uno entra y hay muchísimos caminos, y a medida que uno va metiéndose más y pensando que es por acá, pensando que es por allá, y se enreda cada vez más en esas complejidades, ¿no? En algunos caminos tiene un poco de felicidad y después sufrimiento. Por lo menos el sufrimiento es porque no se encuentra la salida. Uno está siempre buscándola, pero no se encuentra, ¿no? A veces está un poco mejor y otras veces está peor, y a veces está muy peor. Entonces, bueno, finalmente, ¿cómo podemos hacer para encontrar esa salida? Cuando hay una persona que nos ayuda a salir, ¿no? En este caso, por ejemplo, se dice que Krishna está con nosotros. Imaginemos, siempre hablamos de este tema, ¿no?, de que quién es el verdadero amigo en este mundo material. Y bueno, por lo general el mejor amigo es la persona que nos dice, que nos muestra el camino, y por lo general el camino, como por ejemplo lo cita el Señor Jesucristo, los caminos que llevan al infierno son anchos y espaciosos. Uno puede muy fácilmente entrar, es muy atraído por esos caminos, tienen entradas muy floridas, muy atractivas, ¿no?, y se promete mucha felicidad, y básicamente esa felicidad es la complacencia de los sentidos. Entonces esos caminos nos atraen muy fácil y nosotros vamos ahí, ¿no? Pero después descubrimos que metimos la pata. Entonces volvemos a salir y queremos encontrar el camino. Y entonces el mejor amigo es la persona que nos dice, este es el camino. Pero claro, tenemos que desandar todo lo que hemos andado, ¿no?, en este mundo material. Tantas malas cualidades, tantos malos hábitos que hemos adquirido. Me recuerda un pasatiempo, y es que se dice que había una escuela en Alemania, o había, ¿no?, muy famosa,
Entonces cuando alguien iba para inscribirse y para finalmente aprender a tocar un instrumento, le preguntaban, ¿usted sabe tocar algún instrumento? Y si uno decía que sí, le preguntaban que cómo había aprendido. Y si uno decía que de manera autodidacta, entonces le decían a uno que tenían que cobrarle el doble, porque tenía que desaprender lo aprendido mal y ahí enseñarle bien, ¿no? Aprender bien. Entonces de esa manera es muy difícil salirse de este mundo. Es casi imposible. Por eso nos cuesta mucho, incluso el proceso de conciencia de Krishna, practicarlo como es debido. Practicar el proceso es como fácil en un sentido. Por eso el eslogan, ese famosísimo eslogan que tenemos en Conciencia de Krishna, cante Hare Krishna y sea feliz, ¿verdad? ¿Y acaso eso es una falacia o no es verdad? No es verdad. Pero por lo general, si somos honestos y sinceros, por ahí hace muchos años que estamos cantando Hare Krishna y no estamos logrando mucha felicidad, ¿no? Bueno, básicamente porque, primero, sí es que hay felicidad en todas las etapas, ¿no? Pero como traemos esas malas mañas y tenemos que desaprender lo mal aprendido, nosotros todo lo ubicamos, por ejemplo, en el proceso de conciencia de Krishna, lo ubicamos siempre, o sea, hay una lucha, una guerra entre las instrucciones del maestro espiritual, que no son distintas de las instrucciones de Krishna, de Sri Chaitanya Mahaprabhu, con nuestras propias tendencias a hacer eso, ¿no? Entonces el maestro espiritual nos dice, haga esto, y nosotros lo hacemos, pero por lo general lo hacemos según nuestra propia conveniencia o según los dictados de nuestra mente. El Bhagavad Gita nos explica muy detalladamente todo. Es una ciencia, es un manual de instrucciones para poder sacar el mejor provecho de esta mala compra. En este caso, como dijimos, la mente. Entonces, en el Bhagavad Gita se dice, la mente es muy difícil de controlar. Por eso tratamos de hacer servicio devocional basado en lo que nosotros creemos, ¿no? Y por eso Sri Chaitanya Mahaprabhu nos corta esa tendencia con el Shikshastaka, con versos del Shikshastaka, en donde nos dice que uno debe ser más humilde que los jarascas de la calle, que un árbol. Porque cuando vengan, esa afirmación de Sri Chaitanya Mahaprabhu tiene connotaciones o se puede explicar de una manera ilimitada, obvio, ¿no? Porque es Dios mismo. Pero básicamente se refiere a nosotros mismos, ¿no? Y básicamente se refiere a que aceptar las instrucciones del maestro espiritual es de una manera con humildad. Por eso decíamos que recién que nosotros, la mente nos dicta a que hagamos lo que nosotros nos convenga, ¿no? Nos convence de eso. Entonces por eso decíamos, el mejor amigo es el que nos indica el camino correcto. Jesucristo también decía que ese camino correcto, el que lleva al cielo, al mundo espiritual, al amor, finalmente el amor puro por Dios, es como muy angosto y lleno de problemas, ¿no? Entonces, pero finalmente si nosotros tratamos de purificar la inteligencia, esa inteligencia va a dominar a la mente. De una forma u otra lo va a hacer, por lo menos sabiendo de que es así, ¿no? Entonces cuando nosotros sabemos de que ya el camino es por ahí, ahí es donde Krishna, o sea, ya estamos mirando al otro pájaro en el árbol. Entonces el otro pájaro se dice, imaginemos, ¿no?, cuán misericordioso es Krishna, que desde que la entidad viviente, desde que llegamos a este mundo material, Él nos acompaña ahí en el mismo árbol y se pone con nosotros y digamos, y nos acompaña en todo este viaje. Y está ahí. O sea, lo que quería decir es que Krishna está como ese pájaro testigo y está de una manera, no con ansiedad, porque el Señor no tiene ansiedad, pero es una ansiedad espiritual, tratando todo el tiempo de mostrarnos, de hacer algo para que nosotros realmente despertemos. Y no hay forma. Por muchos miles y miles de nacimientos, seguimos haciendo lo mismo. Por lo general, ¿no? Entonces, cuando Krishna detecta de que ya hay una situación de que estamos tratando de reconocer de que no somos los dueños del universo, de que estamos ya trabajando con humildad, estamos preguntando qué sufrimos, básicamente la llave maestra,
que va a abrir realmente nuestra cabeza en buscar una respuesta a por qué no somos felices y por qué pasa todo. Krishna está detectando eso, empieza a dar bendiciones y empieza a tirar. Y hay que saberlas entender, porque por lo general no nos gustan mucho. Por lo general no es lo mejor que nos puede pasar. ¿Por qué? Porque Él sabe y Él ya se está haciendo cargo de nosotros, de los devotos. Krishna se está haciendo cargo de todas las entidades vivientes del universo, de todas, absolutamente de todas. Y el problema no es de Krishna, el problema es nuestro, el problema es de las personas, ¿no? Entonces, Krishna está ahí como Paramatma, como el testigo absoluto. No solo Krishna, ¿no? Por ejemplo, se dice que Krishna está como el testigo del devoto y como decíamos recién, ayudando a ver de qué manera puede llamarnos la atención. Pero si no, están los semidioses, que nos están, pero como decía el propio Señor Jesucristo, hasta el último pelo de la cabeza está contado. Entonces ellos están ahí anotando algo que tenemos todos, nuestros registros akáshicos. Y entonces nada se mueve, como se explica, nada se mueve sin la voluntad del Señor. ¿No? Como se dice, ni una vena de paja se mueve sin la voluntad del Señor. Entonces, de Krishna, el testigo de Paramatma, me recuerdo un pasatiempo cuando Prabhupada era niño, que iba a una escuela católica. Entonces, uno de los profesores, un maestro, decía: ustedes acá en la India tienen eso de que el karma, de que uno va a sufrir por lo que hace o disfrutar, ¿no? Pero esa ley, o sea, eso que ustedes dicen, ¿quién es el testigo, ¿no? ¿Quién es el que está notando lo que estamos haciendo, verdad? Bueno, a él le faltaba conocer este aspecto que aquí en el Bhagavad Gita de una manera muy clara se está indicando, ¿no? Entonces Krishna dice, Prabhupada en realidad nos explica, bueno, Prabhupada explica que nosotros, el alma individual, la jiva, está actuando de una manera independiente en este mundo material, ¿no? O sea, creyendo que somos independientes, ¿no? Por lo menos independientes de Dios. Creemos que somos independientes de Dios y en grados un poco más avanzados de materialismo, cuando nos dicen, bueno, pero estás dependiendo de las modalidades, ¿no? Y decimos, sí, está bien. Es así, lo aceptamos, ¿no? Es un poco más craso, ignorancia un poco más crasa. Pero bueno, finalmente, cuando nosotros entendemos y nos damos cuenta de que ese pájaro en la forma de las tendencias y que se nos va llevando hacia la búsqueda del conocimiento, cuando entendemos que hay algo ahí en la forma de Dios, Paramatma, Krishna, entonces Krishna manifiesta nuestro maestro espiritual externamente, ¿no? Se dice que primero Krishna en el corazón nos impele a actuar de acuerdo a nuestro deseo y a nuestra, por ahí no a nuestra capacidad, porque debido a las actividades pecaminosas de tantas vidas no tenemos mucha capacidad, ¿no? Mucho sukriti, mucha tendencia. Pero Krishna lo potencia. Krishna cuando ve algo, cuando ve una chispa, Krishna la hace más grande, ¿no? Y entonces de esa manera aparece el maestro. Primero aparecen los devotos, aparecen libros y nosotros cuando estamos interesados, Krishna ve que estamos más interesados, aparece el maestro espiritual. Entonces el maestro espiritual, primero Krishna nos trae al maestro espiritual, nos lo muestra, ¿no? Eso es solo algo que nosotros mismos podemos sentir, ¿no? Cuando alguien nos pregunta cómo sabemos que es cierto todo lo que me estás diciendo, ¿no? Todo lo que ustedes practican, cuando le dicen a los devotos. Y bueno, es un poco difícil de explicarlo, se puede porque esto finalmente es una ciencia espiritual. Pero básicamente es algo que no se puede explicar con palabras, es algo que uno lo siente en el corazón. Y hay un ejemplo también que da las Shastras, es de que cuando una persona tiene hambre, ¿quién lo sabe? Solamente la persona, ¿no? Claro, externamente se manifiestan signos, ¿no? De que está impaciente, se toca el estómago. Entonces, cuando una persona va y finalmente come, ¿qué pasa? Tiene que venir un médico a hacernos un análisis de sangre para mostrar y darnos un certificado, usted ha comido bien. No, se experimenta, la propia persona lo sabe, ¿no? Entonces, de la misma forma, eso nosotros lo sabemos, no hay duda. Entonces, de esa manera nosotros aceptamos al maestro espiritual. Primero Krishna nos muestra
al maestro espiritual, y después el maestro espiritual nos vuelve con Krishna, con todas las instrucciones. Por ejemplo, en el capítulo 4, hay el mantra tan conocido, Tadvidi Pranipatena Pariprashnena Sevaya, ¿no? Ese mantra donde Krishna le dice a Arjuna, por favor acude a un maestro espiritual genuino, hazle preguntas sumisas y préstale servicio. Él te puede impartir el conocimiento, te puede llevar de vuelta a casa, porque estas personas son videntes porque han visto la verdad, ¿no? Entonces es muy interesante, en donde el propio Krishna le está diciendo a Arjuna lo que le está mostrando, ¿no? Lo que tiene que hacer, que tiene que acudir a un maestro espiritual. Pero lo que es interesante es de que, por ejemplo, en ese texto le dice, acude a un maestro espiritual, hazle preguntas y préstale servicio. En realidad se explica, debería ser al revés de como Krishna lo plantea ahí. Krishna le dice a Arjuna, préstale servicio, pero en realidad es al revés. Nosotros tenemos que primero prestar servicio y después las preguntas van a venir. ¿Por qué? Porque por lo general las preguntas, cuando uno no se ha purificado el corazón, la mente, el cuerpo haciendo servicio, las preguntas por lo general salen de acá, de la mente, como decíamos recién. Y la mente puede ser el peor de los enemigos. Nada más que Krishna lo está planteando de esa manera porque él sabe que en primera instancia nadie va a querer hacer servicio, porque es difícil entregarse. Hacer servicio, servir a una persona, es ya lo máximo. Es ya una entrega que es muy difícil de encontrar. Hacer servicio y después vendrán las preguntas. Por lo general es siempre al revés, excepto una persona muy, muy avanzada. Hablando de servicio, me estoy acordando de un pasatiempo de que nosotros por lo general queremos disfrutar y no servir. Y creemos que servir no es disfrutar, es que el otro disfrute. Y sí, en realidad debe ser así, debe ser que disfrute Krishna y nuestro disfrute vendrá por añadidura. Me recuerdo un pasatiempo de este devoto discípulo de Prabhupada, de los Ratha Yatra, Jayananda Prabhu. Jayananda Prabhu al final de un Ratha Yatra, entonces él se acerca al cuarto donde estaban los devotos y bueno, y ya había pasado el festival, estaban tomando prasadam y al final de todo él se acerca y les dice a los devotos, así como el humor del Ratha Yatra, ¿no? Jocoso, ¿quién quiere néctar? Tengo aquí néctar para darle a todos ustedes. El que quiere néctar, que venga conmigo. Y claro, todos pensaron, ¿no? Que gulab, jamus, ¿no? Así, berfi, todos esos dulces. Maja, increíble. Y salieron corriendo varios y el néctar era un cuarto lleno de ollas para lavar, ¿no? Y verdad. Pero por eso Krishna dice primero, bueno, si no hay otra, hagan preguntas. Por eso es muy importante que nosotros de una manera incluso material actuemos, digamos, si todavía no tenemos un avance en la vida espiritual, y por lo general no creo que tengamos que considerarnos que somos muy avanzados en la vida espiritual, no solo de manera teórica, sino porque prácticamente qué significa ser avanzado, ¿no? Entonces tenemos que actuar de esa manera, servir a los demás. Krishna explica en el capítulo 2 del Bhagavad Gita cuáles son los distintos grados y niveles de servicio devocional. Como a priori, lo más avanzado, Krishna le dice a Arjuna, piensa en mí siempre. Lo repite en el Bhagavad Gita en varias partes también. Piensa en mí siempre, man manava mad bhakto, ¿no? Piensa en mí siempre y conviértete en mi devoto, ¿no? Eso es lo más avanzado. Pero si no puedes hacer esto, pensar siempre en Krishna, porque finalmente pensar siempre en Krishna es imposible, ¿no? O sea, por lo menos con el estándar adecuado, ¿no? Por eso tratamos, y finalmente esto de tratar, de pensar siempre en Krishna, en la forma del canto del santo nombre, en la forma de servicio a la deidad, en la forma de leer, en la forma de sankirtan, en la forma de ofrecer prasadam, de tomar prasadam. Finalmente, todo ese tipo de servicio devocional tenemos que ir purificándolo de una manera gradual. Y se hace con el simple deseo de hacerlo. ¿Por qué? Porque Krishna, al saber de nuestro deseo genuino, honesto y sincero, va a alentar eso, como decíamos recién. Entonces, también en el texto, no lo vamos a hacer muy largo, le está diciendo que no se lamente
le dice a Arjuna, no te lamentes por el cambio de cuerpo de tus parientes. Porque en realidad, explicándoles, le empieza a explicar la ciencia espiritual. Y le dice, no te lamentes porque no hay nada de qué lamentarse. En muchas ocasiones Krishna lo hace ver a Arjuna como un tonto, en un sentido, ¿no? Eso es para todos nosotros, ¿no? Te lamentas, hablas como un sabio, le dice, pero te lamentas por cosas que los sabios no se lamentan. Entonces nosotros mismos tenemos que pensar en dónde estamos parados con respecto a ese tema. Por ejemplo, se dice en las escrituras, el devoto es tolerante, como decíamos recién, que Sri Chaitanya Mahaprabhu nos dijo que para cantar el santo nombre de la manera adecuada tenemos que ser humildes, tenemos que ser tolerantes, tenemos que ser pacientes, no tenemos que esperar ningún honor para nosotros mismos. Y así, tantas cualidades que el devoto tiene, ¿no? Como decíamos recién, más que pregunta, servicio. Pero bueno, finalmente, ¿dónde estamos ubicados nosotros? ¿Por qué? Porque se dice que ¿cuál es la prueba? ¿No? La prueba es esa, que todo lo que nosotros, o lo que manifiestan las escrituras del devoto, ¿no? De lo que nosotros creemos que somos, eso va a ser finalmente puesto a prueba. Entonces es ahí lo que se necesita para avanzar en la vida espiritual, ¿no? A veces pasan cosas muy feas, pasan cosas feas, o vemos que a otros devotos les pasan cosas, ¿no? Pero en realidad, en un sentido, es eso, es una prueba. Se dice que el devoto sufre por dos razones, o son pruebas o es para glorificar al Vaishnava, ¿no? Y hay muchos devotos que aceptan ese sufrimiento no para ser glorificados ellos, sino para que Krishna sea glorificado a través de ese devoto. Entonces, ¿qué pasa? Podemos dar una analogía. ¿Qué pasa cuando un niño, un alumno, es muy estudioso en la escuela primaria, secundaria, en la universidad, ¿no? Siempre estudiando, es muy aplicado y por lo general el resultado es que conoce mucho, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que quiere esa persona, ese estudiante? Lo que más le guste cuando venga el examen, cuando venga la prueba, para ver si la pasó, para mostrar todo lo que ha estudiado, todo lo que ha practicado, ¿no? Todas las horas que se ha pasado sin dormir, sin comer tal vez, ¿no? Los amigos que ha dejado de realmente que venga la prueba. Lo mismo pasa con nosotros. No tenemos que tomarlo de otra manera. Por lo general, cuando ocurren calamidades, por lo general, o le echamos la culpa a Krishna, o sea, siempre nos pasamos el tiempo echando la culpa. Por lo general, ¿no? Y finalmente, cuando no encontramos el culpable, la culpa es de Dios, ¿no? Entonces, tenemos que pensar de qué manera podemos revertir eso. Porque, como decíamos, las escrituras nos explican eso, el maestro espiritual, los devotos, y sin pensar tanto, lo que tenemos que hacer es servir a los devotos, a cualquier devoto, porque siempre también hacemos mucha distinción, ¿no? Este devoto es bueno, pero, y ni hablar con los que no son devotos, ¿no? Pero el Bhagavad Gita lo explica, Vidya Vinaya Sampanne Brahmane Gavihastini. En el capítulo 5 del Bhagavad Gita se dice, el sabio humilde, ahí está, de vuelta nos lleva al punto, ¿no? Un sabio humilde. Si no es humilde, también es sabio, pero en otra categoría. Un sabio verdadero, o sea, no es que lo inventó él. Volvemos al punto, ¿no? El maestro espiritual, los devotos, ¿no? El sabio humilde, Paramatma, claro, si el devoto está avanzado, ¿no? Porque también podemos preguntar, hay una pregunta siempre, ¿no? Que está siempre ahí. ¿Cómo sé yo si es Krishna o es mi mente? Cuando tengo una indicación, como recién decíamos, que en un principio Krishna nos va mostrando el camino, ¿no? Pero bueno, eso en un principio. Después, ¿cómo sabemos, ¿no? O cuando sufrimos, ¿cómo sabemos si es Krishna que me está probando, ¿no? O que me quiere glorificar? Bueno, y Krishna lo contesta eso muy fácil en el capítulo 4 del Bhagavad Gita, cuando le dice a Arjuna, Yeyatamam prapadyante tam stataiva bhajameham. En la medida que tú te rindas a mí, yo reciproco. Entonces, esa es la prueba que nosotros podemos tomar para saber si es Krishna, si es Paramatma o si es nuestra mente. De acuerdo a cuánto nos entregamos al servicio de Krishna, ¿no? Entonces, bueno, finalmente, para no hacerlo tan extenso,
lo que Krishna quiere que hagamos es volver a casa, volver a nuestro hogar con Él, para poder disfrutar eternamente, para que Él disfrute eternamente. Pero no hace falta, en una etapa más avanzada, que volvamos a casa, ya estamos en casa, ¿no? La otra vez, y leíamos el Bhagavatam, así por estos grupos que hay ahora. Un devoto opinaba y decía, bueno, que qué bueno, que ojalá, decía él, yo abandone el cuerpo en una reunión de estas. Yo pienso, decía él, ¿cuándo llegará ese momento? Y ojalá que haya devotos cantando, ¿no? ¿Cuál es la conclusión? De que ahora cuando no sé, es ahora el momento que nos puede venir la muerte. Por eso, tantos los acharyas, como en este caso de la aparición del Srimad Bhagavatam, Maharaj Pariksit nos mostró de una manera muy clara eso, ¿no? Él fue avisado unos 7 días antes de que iba a abandonar el cuerpo y nos mostró cómo tenemos que prepararnos. Bueno, a nosotros no nos van a avisar, o sí, no sé. Pero por eso mismo, como no nos van a avisar, tenemos que pensar que es ahora. Y eso suena de una manera como, no, pero como que tenemos que hacer para pensar que, bueno, me comporto bien, como de una manera salvacionista. Y no es así. Tenemos que actuar día a día, hora tras hora en conciencia de Krishna, porque eso finalmente nos va a hacer felices. ¿Por qué? Porque va a agradar a Krishna. Entonces todo lo demás, de una manera muy aparentemente mágica, para nosotros va a funcionar. Si nosotros nos levantamos pensando cómo agradar a Krishna, sin poner la mente, porque también, como decíamos en un momento, podemos especular y creer que estamos haciendo lo que en realidad no estamos haciendo. Y por eso decimos, mientras nos entreguemos con nuestros deseos y en forma práctica, ¿no? Eso nos conduce a nuestra forma práctica de actuar. De esa manera vamos a ser felices y nos vamos a acostar y también, ¿no? Podemos leer según, cada devoto tiene sus tiempos, su vida, ¿no? Entonces podemos leer aunque sea un poquito. Muchas personas, muchos devotos no tienen tiempo, no hay tiempo, ¿no? En una vida normal, quizás no ahora, pero en una vida normal no hay mucho tiempo por el trabajo, el estudio, la familia, tantas cosas, ¿no? Pero ahí está el kit de la cuestión. Krishna no necesita todo ese tiempo. Krishna, en ese caso, él sabe, necesita un poquito así. Y por ahí no podemos ese poquito, porque ese poquito lo usamos en otra cosa. Entonces cuando nosotros ese poquito le demos a Krishna, Krishna ese poquito lo va a hacer un muchito, ¿no? Si uno da un paso, Dios da 10 pasos hacia nosotros, o 100, o los que Él quiera. Él puede hacer con el pasatiempo de Vamana, dio 3 pasos nomás, y abarcó todos los universos, ¿no? Entonces por eso el secreto en la vida espiritual es que vamos a ser puestos a prueba, y esa prueba tiene que ser un néctar para nosotros, ¿no? Así que, bueno, escuchemos a Krishna que está en el corazón, y a veces se manifiesta, por lo general se manifiesta externamente, con algún otro devoto, o por qué devoto, con alguna persona que nos muestra algo, ¿no? Y a veces nos resistimos, pero no tenemos que resistirnos, ¿no? Porque Krishna nos protege. Krishna es el protector de los devotos. Nada, imagínense Dios. Conocemos Brahma Samhita, tantas escrituras, ¿no? Isopanisha, tantas escrituras que nos explican la potencia y la grandeza, la Chintya Shakti de Krishna. Entonces Krishna no tiene nada que hacer. Sin embargo, es muy sorprendente que esa persona que no tiene nada que hacer hace muchísimo, está todo el tiempo haciendo cosas. Bueno, y finalmente una de las cosas que más le gusta hacer a él es proteger a los devotos. Por eso, bueno, ayer tuvimos un día tan auspicioso para nosotros los que queremos ser protegidos por Krishna, ¿no? La aparición de Sri Nrsimhadev. Sri Nrsimhadev no vino nada más que para proteger a Prahlad Maharaj, ¿no? Aparte, o sea, además de que Krishna tiene tantas cuestiones por las que él viene, ¿no? Así que bueno, no sé si hay alguna pregunta. Vaishnava Vishwambritas Hare Krishna. Prabhu, me sorprendió la idea de que primero uno debería servir y después preguntar, porque Arjuna da el ejemplo de que primero pregunta y cuando se convence por los argumentos de Krishna, ahí se entrega y pelea. Prabhupada incluso decía que dudar al principio es señal de inteligencia. Y la Shastra nos instruye que Atato Brahma Jigyasa, ahora es tiempo de inquirir.
Bien, sí podría emplear. Claro, es en realidad. O sea, obviamente que no estamos, o sea, se dice que uno tiene que tener, por ejemplo, está bien lo que dice Prabhupada Haribol. Uno tiene que tener, uno no, Prabhupada dice que uno, o sea, Prabhupada dice que uno tiene que inquirir, pero Prabhupada que dice también que uno no debe tener fe ciega, ¿verdad? Pero después también se dice que uno no debe tener fe ciega, claro, por eso debe inquirir, está bien, hasta que uno pueda tener. Lograr, eso se va a lograr sirviendo, ¿no? Entonces, es como cuando uno va a buscar un trabajo. No es que a uno le van a pagar, uno va y trabaja, uno dice, bueno, venga, trabaje, y después se empieza a averiguar de los amigos, los futuros amigos, los compañeros de trabajo, cuánto me van a pagar. Uno primero tiene que trabajar. Prabhupada decía, en este movimiento para la conciencia de Krishna, primero trabaje y después caiga en éxtasis, porque si no, como decíamos al principio, o sea, no hay tanta vuelta a esta respuesta, ¿no? Es que nosotros ponemos la mente, si la mente no está purificada, no vamos a poder entender las cosas tal como son. Lo que se en este proceso es que entendamos las cosas tal como son. Y esas cosas, como decíamos, como traemos tantas vidas haciendo, preguntando y haciendo prácticas materialistas, es muy muy difícil que podamos entenderlas así como son. Entonces, lo que tenemos que hacer es rendirnos a la autoridad. Como decíamos, Krishna nos muestra en el corazón. Y después, ahí empezamos nosotros a hacer preguntas. Y la muestra en el corazón no va a venir si nosotros no nos entregamos al servicio de Krishna. Pero eso también nosotros lo podemos ver. Vemos siempre que cuando conocemos el movimiento, si bien preguntamos, pero esas preguntas son superficiales. No son preguntas, unas preguntas potentes, con mucho fundamento. Si bien podemos venir del mundo material, de traer una cierta inquisición en muchos temas, pero cuando llegamos a conciencia de Krishna, primero tenemos que trabajar y después los demás vendrán. Incluso se dice que en el Bhagavad Gita, el intercambio de preguntas entre el discípulo y el maestro espiritual se pueden volver perfectas, ¿no? Cuando hay sumisión. Y esa sumisión no viene de otra manera si no es por el servicio. Uno tiene que llegar y lavar, como decíamos el pasatiempo de Jayananda, lavar las ollas, servir a los devotos, porque el riesgo más grande que cometemos es la mente. La mente tiene que estar purificada. Cuando se dice que los devotos están sufriendo mucho y dejan de cantar Hare Krishna, dejan de hacer servicio devocional. Bueno, eso es porque la inteligencia no está muy fuerte. Y esa inteligencia es lo mismo, no se va a preguntar de una manera árida o vacía. Esa inteligencia se va a purificar si nosotros hacemos servicio devocional de una manera práctica. De Krishna. O sea, hay un movimiento, no hay una cosa estática, es extático, pero no estático, en donde nos sentamos y leemos, como decía mi maestro espiritual, un erudito de butaca, ¿no? No, acá no somos eruditos de butaca. Solamente leer, solamente preguntar, inquirir, sentaditos en el asiento, en el sillón, en el sofá. Entonces eso no va a traer mucho resultado. Como sabemos, la mente nos va a comer Deva de Haribol. En el caso de que alguien no supera la prueba, debería considerarse muy caído, o caer en depresión. No, depresión no, por favor. Caer en depresión no, para nada. No, cuando uno... Perdón. Bueno, pero ¿qué sería no superar la prueba? Perdón que tengo una pregunta para esa pregunta, pero en el caso de que alguien no supera la prueba. Yo me recuerdo una vez que un amigo me dijo una vez, mi maestro espiritual me dijo que vuelva consciente de Krishna a mi familia, a mis hijos, mi esposa, que no eran devotos. Entonces él, riéndose, dijo, uy, estoy frito, como decir, no los voy a poder hacer devotos. Pero es que el éxito no está en realmente volverlos. Mejor, obviamente, eso es lo que el gurú le dijo a mi amigo. El éxito está en intentarlo toda la vida.
como decíamos recién, tenemos que poner nuestra mente en servir los pies del otro, el maestro espiritual. Pero el éxito no es que se va a ver o que lo podamos ver nosotros. El éxito está en que esos familiares ya son conscientes de Krishna. Solamente el tiempo los separa, quizás las vidas. Por eso con nuestras familias tenemos que dar el ejemplo. A veces no podemos hacer nada. Imagínense Prahlad Maharaj, ayer lo citaron, ¿no? Al pasatiempo. Prahlad Maharaj era un devoto puro y su padre lo tuvieron que matar, o sea, nunca entendió. Entonces, no tenemos que caer en depresión. Simplemente tenemos que entender de que, bueno, tenemos que tolerar, tenemos que poner en práctica el proceso espiritual. Y se relaciona con la pregunta de recién, ¿no? Tenemos que hacer servicio, tenemos que servir, tenemos que servir, tenemos que servir, en la medida de nuestras posibilidades. Ese es el secreto. Si nosotros queremos abarcar más de lo que podemos, por ejemplo, hacer una ensalada y finalmente podemos dejar todo. En cambio, si hacemos servicio, eso ya es un bien garantizado. Entonces, no es un fracaso, nunca es un fracaso. Fracaso es no intentarlo. Fracaso es decir, no, esto es mucho para mí, ¿no? Y... pucha, tenía otra cosa. Bueno, no sé si no hay otra pregunta, pero no. Reverencias. Ya hay. Bueno, devotos, perdón por las ofensas. No sé si alguien más tiene algún comentario. ¿Alguna duda? Si no, bueno, dejamos acá. Gracias por todo. Perdón las ofensas. Espero que estén muy bien. Y también es una posibilidad para pedir que oremos por la salud de Bhakti-Bhushan Maharaj. Y hagamos lo mejor posible como para tener los mejores deseos, ¿no? Hare Krishna, Hari Bol, Jai, Srila Prabhupada.